los tuyos, Padre, dando testimonio y glorificando tu santo nombre, Padre Santo. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a meditar, hermanos. Espero que sea algo no tan tardado para pasar a los bautizos. Vamos a ver los primeros cuatro versículos de Colosenses capítulo 3. Ya llegamos a capítulo 3, fíjense. Y vamos a ver los primeros cuatro versículos. La meditación le hemos titulado La vida nueva en Cristo, o la nueva vida en Cristo. Y vamos a ver básicamente cuatro puntos o cuatro encabezados, si quiere tomar nota. La realidad del creyente es el primero. Veremos el deber del creyente, la motivación del creyente y la manifestación del creyente en esos 4 versos. Nada más para entrar al tema, recordamos la vez anterior, terminamos de ver el capítulo 2. En esa última parte el apóstol Pablo recomienda, exhorta a los creyentes en Colosenses, ¿verdad?, a que tuvieran cuidado de esas falsas doctrinas. De manera más específica, ya les nombra aspectos que identificamos como legalismo, misticismo y la otra parte, se me fue el nombre, el de no castigar a su cuerpo, ¿verdad?, someterlo en esa forma, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace estas recomendaciones para que ellos no caigan en estos engaños, ¿verdad? Y ahora pasa a enseñar. De aquí en adelante el apóstol Pablo va a dar una enseñanza ya práctica de la vida cristiana. Los primeros 2 capítulos fueron más una enseñanza de teología, una enseñanza de los principios que debían seguir los creyentes, ¿verdad? Pero ahora pasa la parte práctica. Y estos primeros versículos es como la transición a esa parte práctica. Vamos a ver entonces, les voy a leer los primeros 4 versos. Dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bien, vamos al primer punto, el primer encabezado, la realidad del creyente. Lo primero que el apóstol Pablo hace aquí es resaltar esa realidad de los creyentes, ¿verdad? Durante el capítulo 1 y 2 vimos cómo el apóstol ha reconocido que los creyentes en Colosas eran fieles a la palabra, ¿verdad? En varias partes de esos capítulos, en varios versos, el apóstol les habla reconociendo que ellos han permanecido fieles a la enseñanza que recibieron, ¿verdad? Y que no se han movido, que no han sido engañados todavía, y les recomienda que tengan el cuidado para que no caigan en esa doctrina errada. Y aquí el apóstol Pablo empieza reconociendo o resaltando esa realidad del creyente. Cuando dice en la primera parte de este verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. La manera en que está la traducción pudiera parecer que el apóstol está hablándoles con cierta duda, diciendo si es que han resucitado con Cristo, pero no es así. El apóstol está convencido, está hablando de una realidad. Es una cuestión más de la traducción que puede entenderse un poquito así. Pero el apóstol lo que está haciendo es señalar la realidad de la resurrección de los creyentes de Colosas. La versión Reina Valera contemporánea lo dice de esta manera: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo.
¿verdad? No es algo de duda, sino es una certeza. Está asegurando que es una realidad la resurrección de los creyentes. Entonces dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, puesto que esto es una realidad, entonces lo que el apóstol nos enseña es que el creyente no debe de vivir con esa incertidumbre, sino debe de vivir con esa certeza. Espiritualmente hablando, todo creyente ha participado de la muerte y resurrección de Cristo en el momento de su salvación. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, esa unión, al haber sido insertados en Cristo, haber sido unidos con Él, hemos participado con Él de de su muerte y su resurrección. En Gálatas 2:20 nos dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Está hablando de esa unidad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo nos está hablando de esa unión con Cristo. Pablo muestra a los Gálatas y a todo creyente la unión con Cristo por la cual comparte una misma vida. Al estar unido con Cristo, compartimos la vida con Cristo. Somos uno con Él. En Romanos capítulo 6, verso 3, lo dice el apóstol Pablo también de esta forma o de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol está hablando aquí de esa identificación, de esa unidad, ¿verdad? Por la cual compartimos esa misma vida con nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ¿no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No está aquí hablando, no se refiere al bautismo en agua como el que vamos a celebrar en un momento. No nos está hablando de lo que va a suceder cuando estos tres jóvenes, ¿verdad? Sean sumergidos al agua, ¿verdad? Sino es algo que ya sucedió cuando ellos fueron salvos y cuando usted y yo fuimos salvos, ¿verdad? Esa identificación con nuestro Señor Jesucristo nos llevó a experimentar con Él, como dice aquí Romanos 6:3, ¿verdad? Puesto que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Participamos con Él en la muerte. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro lugar. Y al estar unidos con Él, pues es realmente como si nosotros mismos hubiésemos estado ahí y hubiésemos muerto. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta forma, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Ahí morimos nosotros. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. También con Cristo fuimos juntamente sepultados, participamos de ello, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Está hablando de la realidad de la resurrección de los creyentes. Entonces, como decíamos, no estamos hablando del bautismo en agua, sino mediante la unión con Cristo, todo creyente ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado con Él. El pastor John MacArthur dice lo siguiente en este sentido: a través de la fe salvadora han entrado en una nueva dimensión. Son poseedores de una vida divina y eterna, que no consiste solo en una existencia sin fin, o podríamos entender sin propósito también, sino en una calidad de vida celestial
que pueden disfrutar gracias al Señor que vive en ellos. Por lo tanto, están vivos en Cristo para experimentar las realidades del reino divino, ¿verdad? Esta unión con nuestro Señor implica que hemos padecido con Él la muerte, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Eso es una realidad. Y aquí también lo importante o lo relevante de este énfasis es que al haber resucitado, al ser algo real, ahora tenemos que vivir esa vida nueva juntamente con Él y participar con Él de las cosas celestiales. Debido a esta unión con Cristo, el creyente debe de vivir una vida acorde a la realidad de esta resurrección o esta nueva vida que ahora tenemos. En Romanos 6:11, el, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, hasta el verso 19. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no debe de reinar el pecado en nosotros, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no, porque hemos nacido de nuevo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya no, porque hemos nacido de nuevo, porque morimos al pecado, ¿verdad? Dice verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos en otro tiempo, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, fuimos libres del pecado cuando morimos juntamente con Cristo en esa cruz, ¿verdad? Ahí fuimos liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad en tu vida pasada, así ahora que has nacido de nuevo, que has resucitado, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para vivir esta nueva vida conforme a la palabra de Dios. Eso es, hermanos, lo que el apóstol está diciendo a los hermanos en Colosas y por supuesto también a cada uno de nosotros. Que ahora es una realidad nuestra resurrección, es una realidad nuestra nueva vida y por tanto debemos vivir conforme a esta nueva vida que tenemos. Hay aspectos que pudieran impedir que alcancemos esta plenitud de vida en Cristo. Y esto es, si damos lugar al pecado, aunque el pecado ya no es nuestro amo, porque ya fuimos libertados del pecado, fuimos liberados de esa esclavitud del pecado, la diferencia es que cuando éramos esclavos del pecado solamente vivíamos para pecar, porque el pecado estaba enseñoreado de nosotros y solamente cometíamos pecado. Ya no hay eso, ya no es Señor el pecado de nuestras vidas, ya somos libres del pecado. Sin embargo, aún puede ejercer dominio porque el pecado está todavía en nuestro cuerpo. Este cuerpo, ¿verdad?, que ahora tenemos, está todavía guiado, acostumbrado, podríamos decir,
El pecado tiene influencia todavía sobre nuestro cuerpo, no nos domina, no nos manda, pero tiene influencia y puede todavía influir en nosotros para que pequemos, y de hecho lo hacemos, todavía pecamos. Ahora, eso puede privarnos de tener esta vida plena en Cristo Jesús si nos dejamos engañar, si nos dejamos llevar y dejamos de obedecer al Señor y prestamos nuestros oídos al pecado que aún tiene esa influencia. Otro aspecto es ignorar lo que dicen las Escrituras o fallar en la aplicación de ellas en nuestra vida, es dejar de obedecerlas, dejar de obedecer la palabra de Dios. Esto nos puede llevar también a caer víctimas de doctrinas erradas ante la intimidación de los falsos maestros, ¿verdad? Que se presentan esas falsas doctrinas como la verdad, ¿verdad? Como que ellos tienen la verdad y que ellos son los que realmente saben qué debemos hacer para llegar al Señor, para tener una vida cristiana victoriosa. Y si dejamos de ver la Escritura, la ignoramos y no la obedecemos, podemos caer en esos engaños y pensar que necesitamos algo más aparte de Cristo para poder tener una vida plena en Él. Vamos al segundo punto, el deber del creyente en su vida nueva. Entonces hemos visto, hermanos, que nuestro nuevo nacimiento es una realidad. Hemos resucitado de nuevo, es una realidad, no es una fantasía, es algo totalmente real. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el deber del creyente. ¿Qué deber tenemos ahora en esta nueva vida? Pablo nos lo dice también en la segunda parte del verso 1. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora en esta nueva vida que tenemos, ahora que hemos nacido de nuevo, ¿qué debemos hacer como creyentes? Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero también nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Parecería que está hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque las dos cosas implican poner la vista arriba. Primero buscar las cosas de arriba y luego mirar las cosas de arriba. Pero cada una tiene su diferencia. Vamos a ver la primera, buscar las cosas de arriba. El término buscar implica querer algo, procurar, requerirlo, demandar ese algo que buscamos, ¿verdad? Regularmente utilizamos el término cuando necesitamos algo y no lo tenemos a la mano y lo buscamos. Y si ese algo es importante, pues nuestra búsqueda es un tanto hasta desesperada, ¿verdad? Nos urge encontrar lo que necesitamos. Eso implica el término buscar. Querer lo que se busca, procurarlo, demandarlo, requerirlo. Y es una acción continua. Cuando el apóstol Pablo habla de que debemos buscar las cosas de arriba, es una búsqueda continua. Nosotros no vamos a conocer todo lo que Dios es, todo lo que es, Él demanda de nosotros como creyentes en una vida, en esta vida. Todos los días tenemos que crecer en su palabra, todos los días siempre hay algo que obedecer, algo en lo que debamos crecer. Es un conocimiento continuo, constante en la palabra de Dios. Y de esa manera iremos cada día viviendo esa nueva vida, esa plenitud de vida, hasta que lleguemos a su presencia. Pero en esta vida tenemos que vivir cada día obedeciendo su palabra, de manera que esta búsqueda es una búsqueda continua. Y cuando habla de las cosas de arriba se refiere al reino celestial.
Cuando dice busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Señor, a la diestra de Dios Padre, se refiere al reino celestial y por tanto a los valores espirituales que caracterizan a Cristo. Buscar el reino de Dios implica, el reino de Dios es su gobierno, su autoridad, su señorío, todos los principios que caracterizan a su reino. Cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, buscamos su reino y por tanto los valores que ese reino implican para vivir de acuerdo a ese reino. Y allá arriba, a la diestra del Padre, está el rey de ese reino. Entonces, las cosas de arriba, decíamos, se refieren al reino celestial y por tanto a los valores que caracterizan a Cristo, el rey de este reino. Parecería entonces ahora que Pablo, cuando nos dice busquen las cosas de arriba, en las cosas celestiales, pudiera parecer, alguien pudiera entender que nos está hablando de practicar lo que habló al final del capítulo 2, que era el misticismo, ¿verdad? Donde veíamos en qué consistía. Es esa práctica en donde la gente decía, deja de pensar, pon tu mente en blanco y vas a experimentar cosas sobrenaturales y de esta manera podrás conocer de manera profunda a Dios, podrás acercarte a Él. Y ahora cuando nos dice que pongamos nuestra vista, ¿verdad?, en las cosas de arriba, pareciera ser que se refiere a eso, pero no es así. El misticismo, recordemos que implica el querer llegar a Dios mediante una búsqueda de experiencias sobrenaturales, para lo cual la mente se debe poner en blanco, se hace a un lado la mente, el razonamiento, ¿verdad? Simplemente se deja la mente en blanco. Dicen las personas que lo guían, que lo recomiendan, que pienses en una palabra, la repitas y la repitas hasta que tu mente se vaya olvidando de todo y vas a tener esas experiencias sobrenaturales. Pero lo que Pablo está diciendo es que por haber sido hechos hijos de Dios, por gracia, no por ningún mérito humano, mediante la fe en Cristo, el creyente ahora posee la naturaleza divina. No llegamos a conocer a Dios mediante prácticas místicas. Llegamos a Él y ahora somos sus hijos por pura gracia, no por algún mérito nuestro. Somos solamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Ahora tenemos la naturaleza divina. Juan capítulo 1, verso 11 lo dice de esta manera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de nuestro Señor Jesús, que vino a los suyos, al pueblo judío, y el pueblo judío no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora somos hijos de Dios. Tenemos esa relación, esa comunión con el Padre, porque somos sus hijos. No requerimos de ningún método místico para ello. Todo fue por gracia. Somos hechos hijos de Dios, los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. En otras palabras, no es un nuevo nacimiento físico, ni de voluntad de varón. No es un nuevo nacimiento físico producido por alguna persona, por algún varón, sino es de Dios. Fuimos engendrados por Dios en este nuevo nacimiento, de manera que tenemos la naturaleza también divina en nosotros. Por lo cual, entonces, nuestra norma de vida, la norma de vida, la forma de vida, lo que debe normar la vida de cada creyente,
consiste en ocuparse o en ocuparnos de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo Jesús y a nosotros. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay una prioridad. Es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 3, buscad, y Jesús no lo dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pablo entonces nos instruye cómo buscar estas cosas de arriba también en el verso 2, poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a realizar esta búsqueda? Dice Pablo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué implica poner la mira en las cosas de arriba? Poner la mira tiene el sentido de pensar, de estar dispuesto, que haya una disposición mental. Indica también una acción continua. El pensar en algo es, en palabras nuestras, estar enfocados, poner nuestra mente, nuestro enfoque en las cosas del reino, en las cosas celestiales. Filipenses capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo lo dice también de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todos estos aspectos que está aquí mencionando el apóstol son principios del reino, ¿verdad? Son valores del reino de Dios. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto ocupa tu mente. Ten tu mente enfocada, ten tu mente orientada a todos los valores del reino de Dios. Porque si tienes tu mente enfocada en los valores del reino, tus acciones van a ser congruentes con lo que piensas. Alguien dijo por ahí, lo que pensamos, eso hacemos, o eso somos, ¿verdad? Entonces el principio que Pablo nos enseña es poner nuestra mente, estar enfocados, que toda nuestra atención esté en los valores del reino de Dios. Y Pablo nos enseña que la fuente de todo lo celestial, en la tercera parte del verso 1, nos dice, ¿dónde debemos tener nuestra mente? En las cosas de arriba. ¿Y quién está allá arriba? Cristo, a la diestra del Padre. Entonces, la fuente de todo lo celestial es Jesucristo. Y ahí nos dice, en la tercera parte del verso 1, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es la fuente de todos esos valores de su reino, ¿verdad? Todo lo que es el reino de Dios, todos esos valores que implican ese reino, son de nuestro Señor Jesucristo. La razón de poner la mira o toda nuestra mente en las cosas de arriba es porque allí está Cristo, el Cristo glorificado, quien es la fuente de toda sabiduría. Colosenses 2:3 nos lo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, poner nuestra mente, nuestro enfoque en las cosas de arriba, donde está Cristo, Él es la fuente de todo lo que podemos necesitar para vivir esta vida nueva, conforme a los valores del reino.
tenemos, hermanos, esa responsabilidad como hijos de Dios, de vivir como hijos, de honrarle, de glorificarle, de testificar que somos sus hijos, viviendo en congruencia con esos valores, con esas normas del reino. Y si nosotros nos enfocamos en las cosas del reino, ahí donde está nuestro Señor Jesucristo, Él es la fuente de toda sabiduría, dice Colosenses 2:3, de toda sabiduría y de todo conocimiento. Y dado que nosotros vivimos en comunión con Él, porque somos uno en Él, estamos insertados con Él, entonces podremos vivir una vida cristiana fructífera, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes podrán llevar mucho fruto. ¿A qué se refiere ese fruto? A una vida congruente, una vida que le honre, una vida que exalte su nombre, una vida como hijos de Dios. La Biblia menciona en varias ocasiones esta posición de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el Salmo 110, verso 1, lo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se lo dijo también a quienes lo juzgaban en Lucas 22, 69. Quienes le estaban juzgando, nuestro Señor les dijo: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde ahora lo haría. ¿Por qué? Porque sería crucificado y al tercer día resucitaría e iría a esta posición, a estar a la diestra del Padre. En el momento de su martirio, Esteban, ahí en Hechos 7:56, dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya entonces que Cristo fue coronado, fue exaltado después de su resurrección y ahora está a la diestra del Padre, se establece entonces como la fuente de toda bendición para su pueblo. Por aquellos que Él compró con su sangre, que Él compró derramando su sangre y dando su vida en la cruz, por todos aquellos que le fueron puestos en su mano por el Padre. Él es la bendición para su pueblo. Él es el rey de este reino al cual ahora pertenecemos. El punto 3, la motivación del creyente. El verso 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Tenemos esa motivación o ese motivo para vivir esta vida, esta nueva vida, conforme a lo que nuestro Señor nos manda en su palabra. Porque hemos muerto. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a este mundo. Y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Los creyentes entonces hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo. Hemos muerto totalmente a este sistema, a este mundo. Ya no pertenecemos a él. No tenemos por qué vivir conforme a este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestros valores ahora son conforme al reino de Dios, a donde pertenecemos. Es a donde ahora vivimos. Entonces, tenemos que vivir conforme a estos valores. Todo esto de que hemos muerto fue debido a nuestra unión con Cristo en su muerte
y su resurrección. Y decíamos que esto fue al momento de la salvación. Lo que vamos a presenciar en un momento, el bautismo en agua, es una representación, es un testimonio de lo que ya sucedió en la vida de estos jóvenes y lo que sucedió en algún momento también en nosotros cuando nacimos de nuevo. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos juntamente con Él. Es algo que ya sucedió debido a nuestra unión con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento, una nueva vida. Todas las cosas pasadas quedaron atrás. Toda nuestra vida anterior ya no tenemos por qué seguirla viviendo. Quedó atrás. Ya no hay más esa vida. Ahora tenemos una nueva vida que debemos vivir en este reino conforme a esos nuevos valores de Cristo. Mediante nuestra unión con Cristo, experimentamos en Él la muerte que nos correspondía. No solamente decimos que morimos al pecado o morimos a este mundo, ya no pertenecemos a Él, sino también morimos porque lo merecíamos. No lo hicimos nosotros, lo hizo Jesús en nuestro lugar. Pero al estar unidos con Él, nosotros morimos con Él. Y fue la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Entonces, mediante esta unión con Cristo experimentamos la muerte que nos correspondía por nuestro pecado. De modo que entonces ahora esa deuda ha sido cancelada. Y el pecado no es más nuestro dueño, no puede atarnos nuevamente. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que éste trae. La presencia y la fuerza del pecado aún nos afectan. Decíamos hace un momento, todavía cometemos pecado. Sin embargo, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos esclaviza, ni puede condenarnos en consecuencia. Por tanto, somos verdaderamente libres y podemos buscar poner nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Somos libres, nada nos lo impide hacerlo. Podemos hacerlo porque hemos muerto a este mundo, hemos muerto al pecado. El creyente no solo ha muerto al pecado, sino también su vida está escondida con Cristo, dice el verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Aquí podemos ver tres enseñanzas cuando dice que nuestra vida está escondida en Cristo. En primer lugar, dice que está escondida con Cristo en Dios. Esto nos habla de tener que compartimos una vida común también con el Padre. Hay una comunión con Cristo, pero también con el Padre. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra comunión es con la Trinidad, con el Hijo, con el Padre y también con el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que habita en cada uno de nosotros. También el hecho de que nuestra vida esté escondida con Cristo implica que los no creyentes, usted se ha preguntado por qué cuando a veces evangelizamos somos rechazados, se nos tacha quizás de ignorantes, de necios, se nos menosprecia quizás, porque el mundo no nos reconoce como hijos de Dios.
Los no creyentes son incapaces de comprender la nueva dimensión, toda la dimensión de la nueva vida del creyente. Dice 1 Corintios 2:14 que esto es porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto lo que nos dice es que todos los no creyentes no comprenden lo que significa ser hijo de Dios. Y cuando usted le testifique a alguien que usted es hijo de Dios, puede ser que se burle, puede ser que lo menosprecie, que le diga que está loco, en fin, no lo puede comprender. Como hijos de Dios, al estar escondidos en Cristo, el mundo, estamos separados del mundo, escondidos del mundo. El mundo no nos puede ver, no nos comprende. Espero estarme explicando. A ver, más adelante creo que va a quedar más claro. En Romanos 8:19 nos dice de este hecho, de que no hemos sido revelados. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela la manifestación pública de los hijos de Dios, porque cuando eso suceda, la creación misma será restaurada también. Y es lo que nos dice aquí, Romanos 8:19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Primera de Juan capítulo 3 verso 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El mundo no nos reconoce como hijos de Dios. Ese es uno de los sentidos en el que podemos ver que nuestra vida está escondida en Cristo. Y otro aspecto de que nuestra vida está escondida en Cristo es que los creyentes gozamos de seguridad por la eternidad, estando escondidos, protegidos de cualquier adversario. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, el que nuestra vida esté escondida en Cristo implica también seguridad. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada podrá impedir que lleguemos a la meta. Como dice Pablo, estamos en una carrera, ¿verdad? Y tenemos que llegar a la meta, y nuestra meta es cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Nadie podrá impedirlo porque nuestra vida está escondida en Él, en Cristo. Y esto nos lleva al último punto: la manifestación del creyente. Dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo no solo nos dio la vida, sino que Él es la vida misma. Cuando Pablo estaba a punto de padecer martirio, él pudo reconocer esta situación de que Cristo era su propia vida. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es nuestra vida. No solamente nos dio una nueva vida, sino Él mismo es nuestra vida. Separados de Él nada podemos hacer, no tenemos nada. Fuera de Él no hay nada. Él lo es el todo. Si estamos en Él, estamos completos, como Pablo lo enseña en el capítulo 2. En Él estamos completos. Nada nos falta. Él es la vida misma. Entonces, cuando Cristo,
Dice el verso 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él. Aunque el mundo es incapaz de reconocer a los creyentes, como decía hace un momento, que el mundo no nos reconoce, cuya vida está escondida en Cristo, llegará el día cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, entonces todos los creyentes seremos también manifestados con Él en gloria. Ese día será con absoluta certeza, se sabrá, con absoluta certeza, quiénes pertenecen en realidad al Señor. Conoce al Señor a los que son suyos, dice 2 de Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos y entonces los revelará al mundo, los dará a conocer. Y todos sabremos realmente quiénes pertenecen al Señor. El apóstol Juan describe esta escena en Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto, hermanos, son todos los creyentes, son todos los redimidos, todos los que han nacido de nuevo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor en la ira de Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo se manifieste, Él dará a conocer quiénes son sus hijos. Él los revelará. El mundo que ahora no nos conoce, el mundo que nos rechaza, el mundo que cree que el cristiano está mal de la cabeza, es un fanático, en ese momento serán revelados quiénes son los creyentes, los hijos de Dios. De manera que entonces, hermanos, podemos concluir que la clave para vivir la vida resucitada o esta nueva vida en Cristo es tener nuestra vida centrada justamente en Él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que esto implica es ocuparnos en buscar continuamente las cosas celestiales, poniendo toda nuestra mente en ello y no en las de este mundo. En Cristo tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana. Segunda de Pedro 1:3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir esta nueva vida en Cristo. Quisiera leerles Mateo 6:31 para terminar. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas,
Los gentiles tienen su mente ocupada en todas estas cosas. El creyente ya no debe tener su mente ocupada en ello. Dice el apóstol que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es lo que nuestro Señor Jesús enseña aquí, que los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, aquí hay un pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, nuestra mente debe estar enfocada en las cosas eternas y no en las de la tierra. Cuando nosotros hagamos eso, estaremos realmente viviendo conforme al propósito de Dios, para el cual nos ha llamado. Él nos ha llamado para que llevemos a cabo las obras que Él preparó de antemano, para que andemos en ellas. Debemos preguntarnos si estamos caminando en esas obras, si las estamos llevando a cabo, si estamos obedeciendo, si estamos honrando con nuestra vida a nuestro Dios, si le estamos glorificando. Aunque el mundo no nos reconozca, ni se dé cuenta que si vivimos de esa manera es porque tenemos a Dios como Padre, porque a Jesucristo nos ha dado una nueva vida, aunque el mundo no lo reconozca, nosotros debemos vivir de esa manera rectamente, conforme a los principios del reino, porque la honra es para nuestro Dios, para nuestro Señor, aunque el mundo le parezca una locura y no lo comprenda y se burle de nosotros, de nuestra forma de vida. Eso no importa. Nosotros sabemos que estamos glorificando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y quien ha nacido de nuevo, quien ha experimentado esa muerte por esa unión con Cristo, ha experimentado la muerte, la sepultura y la resurrección. En un acto de obediencia, lleva a cabo el bautismo público que vamos a presenciar. Porque es un acto donde estas tres jóvenes nos dan testimonio que ellas han experimentado en su vida este nuevo nacimiento, que ellas han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, son dos jóvenes y un joven. Y eso es lo que nos van a testificar en este acto. Para ellos es una realidad esta nueva vida, como lo es para nosotros. Y ahora ellos también, estos jóvenes, así como nosotros, tendremos la responsabilidad de vivir en concordancia o acorde a esta nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a dar gracias a Dios por ello, porque en su gracia nos ha bendecido con esta nueva vida. Y vamos a pedirle que nos dé el entendimiento, la sabiduría, para que cada día busquemos las cosas de arriba, para que cada día pongamos nuestra vista, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro entendimiento en agradarle a Él, en vivir como Él quiere que vivamos. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra, por esta reflexión, Señor, que nos has permitido tener de tu palabra. Sé, Padre, que en mi insuficiencia no puedo expresar todo lo que quisiera en mi mente, Señor, pero yo te ruego, mi Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros y nos dé ese entendimiento para comprender toda tu palabra, Señor, y poderla asimilar en nuestra vida, poder obedecerla, Padre. Gracias te damos, Señor, por este nuevo nacimiento que has dado a cada uno de nosotros, Señor, en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Pero tú has derramado tu gracia en nuestras vidas, Señor, y nos has permitido conocerte.
Guíanos a vivir de manera congruente, Señor, con la fe que profesamos, con el hecho de llamarnos tus hijos. Guíanos a vivir glorificando tu santo nombre, dando testimonio de que somos tus hijos. Te ruego también por los jóvenes que se van a bautizar, guíales también, Señor, para que ellos puedan vivir esta nueva vida, agradándote siempre y glorificando tu santo nombre. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.